Y a la hora de utilizar tu tiempo libre, hacer deportes, estar cómodo, disfrutar, este mensaje viene bárbaro, porque Digital Sport es el primer shopping online y allí encontrás novedades en artículos deportivos, de moda, las mejores marcas a un solo clic. Prepárate para entrenar. Ponele onda a tu look, que digitalsport.com.ar lo lleva a tu casa y a cualquier punto del país. Todo lo que necesitas en un solo lugar, digitalsport.com.ar, tu primer shopping online. Vamos a sumar a esta charla, al programa, a Freddy Vivas, que es autor del libro Cómo piensan las máquinas, fundador de Rocking Data. Buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Háblanos un poco de este libro, de tu interés por hablar, por escribir sobre inteligencia artificial. ¿Qué le dirías a la gente que está escuchando, viendo el programa sobre esta revolución que ha generado la inteligencia artificial? Sí. Bueno, primero gracias por la invitación. Es un tema que a mí me apasiona. Desde muy chico me metí en el mundo de la tecnología a los 12, 13 años con la programación y todo eso. Crecí en la época de la ciencia ficción, en la época donde la ciencia ficción explotaba en el mundo en los 80, y eso me inspiró un montón. Películas como, que algunas cosas no salían bien, como Terminator y otras, pero que me hicieron pensar y conectar con este tema tan futurista como esta inteligencia artificial, pero que ya dejó de ser del futuro y pasó a ser una realidad concreta. 2022 nos trajo eso en la mesa, fue la palabra más mencionada en el mundo, Sí. la inteligencia artificial en 2022. Y en el libro yo lo escribí hace 2 años, casi, sí, 2 años. Y cuando lo hice, quería hacer un libro que fuera como los primeros pasos para el mundo de la inteligencia artificial, para cualquiera que no sabe de esto. Yo estudié ingeniería, soy ingeniero, tengo una empresa que se dedica a esto, pero sé que hay mucha gente que es la primera vez que lo escucha, quizás, al concepto. Entonces Claro. quería hacer algo que fuera de entrada para gente que no conocía nada. Terminé metiendo cosas que hoy parecen cotidianas, como hablarle a una máquina, pero bueno, el prólogo de mi libro está escrito con la tecnología GPT, que es la que todos conocemos hoy por ChatGPT, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue ese diálogo entre un ser humano y la máquina? ¿Cómo Fue muy se dio? loco, fue muy loco porque la inteligencia artificial como concepto tiene más de 50 años. La inteligencia artificial es un subcampo de las ciencias de la computación. O sea, tiene 50 años, tiene 15, 20 años implementado en empresas, pero en la mano de gente tiene meses. Entonces, en el momento que yo lo usé, recién se estaba probando esa tecnología de generación de texto. Ya existe hace muchos años esa capacidad de generar texto sintético, se Sí. llama, texto artificial, digamos. Pero ese texto no era bueno, era de mala calidad, nada que ver con lo que vemos hoy. Yo en ese momento tenía que escribir el prólogo, no tenía prologuista, tenía el libro terminado y tuve la posibilidad de justo estar trabajando con una tecnología así para un cliente. La empecé a probar con una persona de mi equipo y básicamente le pregunté qué opinás de los humanos, qué opinás del uso de la inteligencia artificial para mejorar la vida de la gente. Claro. Le hice un par de preguntas y con ese texto, sin ninguna modificación, directamente solo lo pasamos a español, porque estaba en inglés en esa época nada más. Y ese es el prólogo del libro que, según me dijeron, es el primer libro del mundo que está escrito en parte por un no humano, ¿no? Claro. Por una máquina en este caso. Freddy, y sobrevuela la idea de, el título, tomo el título, ¿cómo piensan las máquinas? ¿Pueden tener pensamiento propio, prescindir de un ser humano que carguen, entre comillas, lo que va a sostener o responder ante intervenciones de una persona? Hasta el extremo, como vos decías, de ciencia ficción, que ya la humanidad es molesta para la inteligencia artificial y en algún film tendía a hacerla desaparecer. Sí, la ciencia ficción creo que estuvo buenísima porque nos llevó a hablar y pensar de todos esos temas, pero también a veces tiene como la exageración, tiende a la exageración y al miedo extremo. Mira, creo que la mejor forma para entender, para perder el miedo es entender cómo funciona, o sea, entender más. Yo invito a la gente a que profundice en el conocimiento porque la curiosidad es lo más importante que podemos desarrollar, especialmente para los estudiantes y para la gente joven que tiene todas las herramientas ahí, pero tiene que tener la curiosidad para ir a buscarlas. Entonces, esto funciona así. Imagínense que esta máquina que escribe, por ejemplo, GPT, es un tipo de inteligencia artificial generativa, se llama. Hay muchos tipos de inteligencia artificial, o hay varios tipos de inteligencia artificial. Este generativo genera conversaciones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tomó un montón de datos de digitales de todo el mundo, ¿no? Toda la Wikipedia, 17 billones de páginas web, blogs,
blogs expertos en temas. Entonces, ¿qué hace? Con toda esa data, usa una tecnología que se llaman redes neuronales artificiales, que ahí viene la comparación con la inteligencia humana. ¿Cómo funciona la inteligencia humana y cómo funciona la artificial? La artificial es una simulación de la humana. Esas redes neuronales artificiales van y buscan todos esos datos, utilizan matemática y estadística y con un modelo te dan la palabra o la frase más apropiada en el contexto que entiende, Claro. para darte una frase que tenga sentido. Este tipo de modelos son excelentes generando estructuras buenas. Vos lees un texto y la estructura es muy buena. A veces el contenido no es correcto y no es perfecto. No hay un pensamiento como hacemos nosotros. Hay un uso de herramientas de estadística y matemática, por eso es la ciencia de los datos, ¿no? La ciencia viene de la parte científica de la modelización y de la matemática y la estadística, ¿no? Además de esto, que es súper interesante, un cerebro que resume inteligencia de millones. Para cerrar, Freddy, este diálogo y recomendar obviamente tu libro, ¿qué es lo que más impacta? ¿Qué es lo que más te impacta de la inteligencia artificial que le pueda sorprender a la teleaudiencia, que hayas visto, que hoy puede lograr? Bueno, obviamente ChatGPT es una herramienta muy poderosa y muy llamativa. Yo lo usé muchas veces para conversar y pimponear ideas como si fuese un compañero de trabajo que puede pimponear ideas, que a veces se equivoca, pero a veces te deja pensando cosas interesantes. La AI para generar imágenes, y por ejemplo como DALL-E 2, Stable Diffusion son muy interesantes, pero también hay otros usos más conectados con, por ejemplo, Computer Vision o visión artificial, que sería cómo ven las máquinas, análisis de video e imágenes para encontrar cosas. Hay un caso de una empresa que se llama Envision, que está en Países Bajos, que son como una especie de gafas para ciegos o personas con disminución visual, que cuando podés ir caminando o podés ponerte delante un libro y te lo lee al oído, tiene como un parlante chiquito en la gafa, y te lee, interpreta el texto y te lo lee al oído, o te dice tenés una escalera delante, tenés cuidado. O sea, también hay aplicaciones en la salud para identificar posibles manchas de piel que pueden ser peligrosas. Hace poco encontraron patrones que pueden ayudar a predecir personas que pueden tener infartos a través de ciertos indicadores en la vista que los humanos nunca habían encontrado. O sea, claro, el potencial de la inteligencia artificial aplicado a salud, a educación, es infinito prácticamente, y son usos que tenemos que explorar. Freddy, un gran abrazo. Gracias por este aporte y éxitos con tu libro, y que nos sigamos sorprendiendo con todo lo que pueda beneficiarnos. Un abrazo. Gracias a ustedes, abrazos. ¿Y qué riesgos ven? Porque hasta ahora son bondades, bien utilizado, controlado. Se teme a la ciberdelincuencia. Elon Musk habla de detener esto porque se puede salir de las manos. Ignacio, veamos el lado que nos puede acarrear problemas. Bueno, a ver, como todo cambio es que su inserción en los espacios tradicionales, hablábamos de educación hace un rato, hablábamos de comunicación, hablábamos de interactuar con otras personas, que su inserción no sea suave, que claro, sea drástica, que sea en uso extremo, como cualquier cosa que se utiliza de forma... Interpreto, a ver, en manos de ciberdelincuentes, sí, hackers, o incluso destruyendo empleos sin estar preparados previamente. ¿A eso te referís? Sí, yo pienso que cuando no hay, como se dijo antes, un espíritu crítico en lo que produce la inteligencia artificial, que de vuelta es una producción humana, digamos, sí, está desarrollado por un humano, puede traer efectos no tan positivos, digamos, si tomamos como la máxima verdad lo que nos produce una inteligencia artificial, una tecnología, un software, un programa, claro, no estamos interpretándolo correctamente. Sí creo que eleva mucho la vara si logramos tener un espíritu crítico sobre, claro, lo que se produce, y si la podemos aprovechar para tareas rutinarias, operativas, donde nosotros podemos concentrar ese tiempo en otra cosa de mayor valor. Como recién Agostina comentaba, ¿no? En la agencia de publicidad, donde sea una poderosísima herramienta, pero conformado por un plantel de especialistas, de publicistas, ¿no? Claro, ese experto ya toma un rol más de no ponerse sobre los detalles operativos de la construcción, sino claro, más bien desde aportar su lado artístico y su visión. Bien. Nacho, nos decías que hay mucho interés. De hecho, hubo decenas de inscriptos en la Tecnicatura en la UNR. Danos un pantallazo. ¿Cómo es la carrera? ¿Cuánto tiempo dura? Muchísimo. Es una carrera nueva. Arrancó primer año el año pasado, en el 2022, sí, con cerca de 400 inscriptos. Es una carrera de 2 años y medio que
tiene su lugar en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR y que surge de un acercamiento del Polo Tecnológico de Rosario. Bien. Se acerca con la necesidad de formar profesionales en el área de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la necesidad de hacer algo corto y concreto que rápidamente pueda proveer mano de obra, o una palabra, si querés, más adecuada, un concepto más adecuado sería cabeza de obra, ¿no? Porque claro, ya no es tanto meter mano... sí, hay que pensar. Exactamente, hay que pensar, es la economía del conocimiento, ¿no? Pero no es un posgrado. O sea, no es un posgrado, es una carrera de pregrado. Chicos que han terminado el secundario, por ejemplo. Único requisito para inscribirse a la carrera es haber terminado el secundario. Perfecto. Lo cual no quita que se acerque gente de muchos lugares diferentes. Tenemos gente que ya terminó otras carreras, gente que está haciendo otra carrera en paralelo, gente que por ahí intentó hacer una ingeniería, una licenciatura y quiere hacer un paso previo, por ejemplo, con una de estas carreras. Así que es muy variado y en cuanto a la gente que ya está recibida, tenemos gente de los más diversos orígenes, tenemos médicos, tenemos antropólogos, licenciados en comunicación social, mucha gente que movida por la curiosidad se anotó el año pasado y este año, incluso antes de que ChatGPT estuviera en boca de todos, ya estaba inscrita en la carrera para conocer un poco más. ¿Y qué salida laboral? Porque decís, en unión con el Polo Tecnológico, Ignacio, ¿qué salida laboral le ves a estos chicos que han iniciado el curso? ¿Cuántos se inscribieron este año, me decías? De nuevo, cerca de 400. 400. O sea, tuvimos la matrícula del año pasado y creemos que va a crecer. ¿Qué pueden encontrar cuando terminen el curso? Bueno, esto se afiance. Como salida laboral, la verdad es que es muy diversa. Recién Nacho justamente hacía un barrido muy amplio de las especializaciones o profesiones de los que se inscribieron. La tecnología hoy cruza prácticamente todas las verticales de negocio que nos imaginemos, desde bancos, empresas aseguradoras, salud, el campo de multimedia y el diseño, la parte artística que antes parecían como dos cosas separadas y que hoy ya empiezan a cruzarse cada vez más. Entonces, empresas que utilizan inteligencia artificial y otras tecnologías para mejorar los procesos de negocio tradicionales son muchísimos y creo que ahí tenemos una cantidad de posibilidades y oportunidades de salida laboral inmensa. Qué bueno. Agustina, y yendo nuevamente a tu trabajo, ¿no? El de la agencia, ¿qué aplicaciones, qué programas se utilizan? Danos ejemplos prácticos, ¿sabes? ¿Y qué resulta de todo esto? Bueno, para, por ejemplo, iniciar un proceso creativo, hoy lo que antes era una hoja en blanco, ya la usamos con el ChatGPT, digamos, la primer conversación que tenemos o el inicio de una investigación, de una consultoría, por ejemplo, la hacemos con el chat porque la información que te da, a diferencia de lo que antes hacíamos con Google, ya te la da formada, digamos. Vos le puedes decir cuáles son los competidores de esta marca o qué influencers están trabajando para esto, cómo puedo aplicar esto. Entonces como que ya te construye esa información y está buenísimo para iniciar una investigación o un proceso creativo también para pimponear ideas, como recién decían, eso está buenísimo. Pero también, por ejemplo, bueno, usamos mucho Midjourney para lo que es cuando uno tiene una idea de una imagen, de qué es lo que quiere o qué es lo que se imagina, uno le da esos parámetros a este programa y te boceta esa imagen. Entonces uno ya puede ver lo que estaba diciendo, digamos, desde el foco de la cámara, la calidad de la cámara, el vestuario. Entonces, ¿y pre-inteligencia artificial cuánto tiempo demandaba y cuántas personas para hacer eso? No, los tiempos, o sea, se optimizan al 100%, digamos. Sí, hay mucha cabeza y hay que saber y conocer qué decir y cómo decirlo. Ese, digamos, es el nuevo desafío, digamos, de la dirección de lo que uno necesita. ¿Sos la dueña de la agencia? No, soy la directora general del área de diseño y comunicación. El día de mañana corre riesgo tu puesto de trabajo o el de tus compañeros. No, ¿Lo piensan de esa manera? No, yo creo que hay que saber reinventarse y que así como puede ser que haya puestos que cambien, va a haber un montón nuevos, digamos, y van a cambiar los roles y las tareas, pero realmente lo veo como un desafío, no me genera miedo ni una amenaza porque para mí está bueno el cambio y también está bueno hacer cosas distintas y aprender. Seguro. Y te pregunto, ¿y en la comunicación, que también de eso se trata la agencia, qué aplicación tiene la inteligencia artificial, Agustina? En la comunicación en general. Sí. Y mirá, nosotros usamos un montón también de otras herramientas, por ejemplo, para lo que es la redacción, para lo que es, por ejemplo, la locución. O sea, hay muchas cosas que te sirven para poder pensar y también después ver cómo uno las aplica. Claro. Así que te brindan muchísimas herramientas, la verdad que la usamos bastante. En Madrid un locutor dijo, me quedé sin trabajo, me reemplazó la inteligencia artificial. Y escuché algo también aún más osado, más llamativo, ¿no? Tomar voces de famosos, locutores, actores,
y utilizarlo para lo que uno quiera, sin Exacto. pedirle permiso a esa persona famosa. ¿Se puede hacer esto? Se puede hacer. Eso es uno, digamos, antes decía cuáles son los riesgos, y bueno, un poco el riesgo es creerse cosas que quizás no sean ciertas, digamos. Claro. Por eso, digamos, lo que no está muy bien regulado es como el uso o la difusión, digamos, de estas cosas sin un permiso o una autorización. Por eso nosotros la usamos solamente para los procesos, y después claramente está nuestra decisión por sobre eso y las autorizaciones correspondientes. Alicia. Estoy pensando que quizás nuestra audiencia se está preguntando si somos nosotros o el producto de una inteligencia artificial. Sí. Claro. ¿Y lo moral, ético, crees que el debate se avecina y va a haber encarnizadas posturas? Yo creo que el debate está. No sé si lo están haciendo a pleno, pero el debate está porque aparecen las posturas encontradas y cada una con sus fundamentos. Algunas más claros y otras mucho menos claros. Los temores que tienen que ver con la pérdida de empleo lo deben haber tenido los artesanos medievales cuando vino la Revolución Industrial. Desde ya. Nada más que tuvieron más años para adecuarse, porque esa revolución para instalarse llevó más tiempo. Acá todo se ha acelerado. Lo sabemos que el siglo XX fue un siglo corto en el sentido de todos los procesos que se dieron de innovación a partir de la informática y luego Internet, ni hablemos. Entonces, creo que sí, que quién es el autor, de quién depende. Los artistas, el otro día escuchaba una entrevista en La Inquietud y le preguntaban a Ricardo Soulé sobre la inteligencia artificial. Sí. Y él decía que tenía miedo, ¿sí? Que, a ver, si alguien podía hacer la Biblia, ¿no? Como la hizo él, claro. Y si la hacía mejor que él. Digo, esas preocupaciones las tenemos en todos los campos y es la fantasía negativa, diría yo, de una distopía como Matrix, ¿no? De alguien que no es un alguien, no es un humano que nos controla a todos. Crear obras musicales perfectas, inclusive superior a las que perduran durante siglos, porque resume la inteligencia, pueden crear arte, música, es insondable. Bueno, ese temor va a estar siempre vigente hasta que avancemos lo suficiente y veamos si somos los humanos los que seguimos controlando la tecnología o un día la tecnología nos controla a nosotros. En Corea un canal de televisión ya implementó la presentadora de noticias, que es inteligencia artificial, Ignacio. También tiene que haber una sociedad preparada para ello, ¿no? No se irrumpe así porque sí y se impone y ya está establecido. Sí, desde ya. Tiene que haber a eso me refería un poco con que la incursión de la inteligencia artificial o cualquier tendencia tecnológica en el mundo en el que vivimos, claro, y en la sociedad llegue de forma suave y no abrupta y claro, no genere un choque y no genere impresión ver un presentador en la televisión que es una inteligencia artificial. Yo sinceramente pienso que todos los cambios nos generan esa duda inicial. Generalmente lo que ha marcado la historia es que todos los cambios, y especialmente los que involucran algún tipo de avance tecnológico, han sido positivos para la humanidad porque nos generan desarrollo, claro, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, elevar la vara en cuanto a conocimiento, pero que también es un factor importante, pero tenemos que estar preparados a enfrentarlo y animarnos a eso. Ignacio, y volvemos al tema que también preocupa, porque abordamos lo bueno y lo malo. Puede ser un aliado también para los estafadores, los que cometen fraudes a través de las redes, ¿no? La ciberdelincuencia. Esto se está estudiando. Es posible que la inteligencia artificial esté al servicio del delito también, ¿no? Totalmente, digamos. Si querés, vuelvo unos segundos a lo que estábamos hablando antes de la fake news, ¿no? Uno confiaba en los sentidos. Hasta hace poco podía confiar en los sentidos. Hoy en día hay imágenes que ya no sabemos de dónde vienen. Claro. Y en ese mismo sentido es muy fácil ahora generar algo que parezca mucho más el mensaje de un banco o la llamada telefónica de alguna institución, mejorar a niveles desconocidos o novedosos. Para robar datos, para cometer phishing, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y eso por un lado. Y por el otro, si pensamos que todas estas herramientas están basadas en datos y una organización quiere mejorar sus procesos utilizando este tipo de herramientas, necesita generar datos. Bueno, ¿de quién son esos datos? Hay más datos almacenados, hay más información disponible y susceptible de ser atacada. Entonces son un montón de preguntas por ahora abiertas que tenemos que tener en cuenta. Bien.
Y las empresas y la actualidad en Rosario, en Argentina, porque obviamente hay una distancia de conocimiento entre las principales sociedades y Argentina. ¿Cómo estamos en esta materia, Nacho? Las empresas, y siendo presidente del Polo Tecnológico, ¿cuál es el presente? Yo pienso en las empresas de base tecnológica, y hoy ya las empresas de base tecnológica no son solo las que hacen productos y servicios de tecnología. Hablábamos de los bancos hace un rato, también podemos decir que tranquilamente son empresas de tecnología. Utilizan fuertemente inteligencia artificial o otro tipo de avances tecnológicos o tendencias que existen en el mundo. Obviamente, si nos comparamos con potencias mundiales, no somos los generadores iniciales de esto. Nosotros generalmente vamos utilizando tecnologías que se posicionan en el mundo algunos años o meses antes. Bien. Nosotros llegamos unos meses después, pero empezamos a masificarlas luego en la medida en la que los principales jugadores empiezan a probarlo. Yo creo que hoy hay un buen caudal de prueba de tecnologías en el empresariado, digamos, local y regional. Perfecto. Bueno, se nos acabó el programa, pero queremos una conclusión, 10 segundos cada uno, acerca del presente, el futuro, cada uno desde su actividad. Así que, Agostina, bueno, ¿cómo lo ves hacia adelante esto? Para mí esto es una oportunidad, es un crecimiento. Creo que la innovación siempre es bienvenida y uno tiene que estar abierto a los cambios y a seguir aprendiendo. Y en la comunicación y en la publicidad le damos la bienvenida, nosotros ya la incorporamos y optimiza muchísimo los tiempos. Bien. Y realmente creo que potencia nuestro trabajo y lo va a seguir potenciando. Gracias. Agostina Viñales, directora creativa de Electra, la agencia que ha incorporado inteligencia artificial. Alicia. Creo que las preguntas son perennes, las respuestas son contingentes y que entonces tenemos que seguirnos preguntando qué es la educación, para qué sirve la educación, para qué servimos los docentes, cuál es nuestro rol y no tener temor respecto de avanzar hacia lo nuevo, sino justamente de la controversia de ser un legado y la transmisión de un legado y preparar para el futuro, en esa brecha delgada se encuentra el sentido de la educación, en complementar eso, el pasado en el presente para ver cómo preparamos mejor para el futuro. Y siempre sobrevuela la educación, como describían recién ambos Ignacios, ¿no? Siempre está la educación presente. Gracias, Alicia. Ignacio, nos estamos yendo. ¿Pueden tener autonomía propia? ¿Pueden pensar por sí mismas? ¿Pueden reemplazar al ser humano? Futurología, no sé, vos me dirás. Los días irán corriendo y iremos conociendo un poco más. Ya no hablamos de años ni de meses, sino de días. Entonces, no patear discusiones para más adelante, no barrer discusiones debajo de la alfombra, enfrentarlo, charlarlo, poner todos los temas sobre la mesa y charlar y aprender. Siempre el camino es más conocimiento, más ciencia y más aprendizaje. Y en eso está la oportunidad de la Tecnicatura de Inteligencia Artificial de la UNR, así que invitados e invitadas a acercarse y a investigar un poco más sobre esta carrera. Bien, y eso es lo que iba a decir. Justamente Ignacio coordina esta Tecnicatura en la UNR, acerca de inteligencia artificial. Bueno, y Rosario, ¿cómo está en relación al país, con este polo tecnológico? ¿Qué mensaje dejás, Ignacio? Bien, como mensaje es animarnos a aprender. En ese aprendizaje siempre hay cosas nuevas. No tenemos que tener miedo, como se dijo hace un rato. Obviamente el factor educación siempre está presente y nuestra sociedad cambia. Claro. Y es normal que también los métodos de aprendizaje y de educación también cambien, así que animarnos a eso, a enfrentarlo y ir hacia adelante. Y quien domine esta tecnología tendrá un plus a la hora de buscar trabajo, de avanzar, sea empresa o sea individuo, ¿no? Seguramente esas habilidades digitales hoy ya son un debe están, se necesitan, se requieren cada vez más y bueno, tenemos que aprovechar ofertas como la Tecnicatura o como otras que tenemos en la ciudad como para hacernos cada vez más capaces y tener más valor agregado. Gracias a los cuatro por participar de este programa y acercarnos al tema que hoy domina, que generó una ruptura tecnológica, el descubrimiento más importante en décadas, como así se califica la inteligencia artificial. Nos vamos a ir a la pausa. Te recomendamos Mar Azul en la esquina de Tucumán y Constitución, la pescadería
que ha sido estrella por estos días de Semana Santa. Mucha gente ha concurrido y lo podés hacer durante todo el año para encontrarte con lo mejor de su roticería en Tucumán y Constitución, pero teniendo en cuenta que llamando al 438-1400 tenés tu pedido en tu casa, en Rosario, Funes, Roldán. Con Mar Azul llegás a buen puerto. Y en cuestión de horas, el clásico, Newell's Central, el análisis previo aquí en Plan A. No te vayas.